Momento del repaso semanal con IG y con su plataforma Pro Real Time. Ya sabéis que cada lunes hacemos un repaso de los niveles, las zonas, los gráficos más interesantes de la semana. Aquí, en el enlace de abajo, podéis probar esta plataforma fantástica que es Pro Real Time con IG, gratuita con vuestro trading activo y desde luego una plataforma absolutamente profesional. Como digo siempre, pues trabajar con IG es una garantía, ¿no? Estás trabajando con un broker absolutamente regulado, con oficinas aquí en España, entre otros muchos países, con atención al cliente en castellano, por mail, por teléfono, directamente, sin mayores dificultades. Una empresa que cotiza en bolsa, eso da una garantía y una seguridad de que está absolutamente bien regulada y sobre todo con opciones tan interesantes para graficar y para operar como Pro Real Time, MetaTrader o una plataforma propia de IG que puedes utilizar en absolutamente todos los dispositivos. Tiene opción de móvil, tiene opción de ordenador, Mac, Windows, etcétera, tablet. Así que, pues os invito a probarlo en la descripción y desde luego que con la garantía, ¿no?, de que yo no voy a recomendar cualquier broker, ni mucho menos, y de IG ya vengo hablando desde hace unos cuantos años. Bueno, dicho esto, quiero que veamos varios gráficos. El oro está en una situación límite y quiero que lo veamos porque nos puede dar un buen recorrido a la baja si rompe cierta zona. Pero vamos a comenzar hablando del S&P 500. Bueno, el S&P está haciendo este triángulo, lo podemos ajustar un poquito si queréis. Está haciendo este triángulo y ¿qué ocurre cuando se dan este tipo de triángulos, ¿no?, en nuestros gráficos? Bueno, pues ya lo hemos hablado muchas veces, ya lo sabemos. Cuando el precio se estrecha hacia un rango muy definido, acaba por explotar, ¿no? Llega un momento en el que rompe a la baja o rompe al alza y nos da un bonito y gran movimiento. Y eso es lo que está sucediendo en el S&P, también en el Nasdaq en alguna medida, o en gran medida, ahora mismo en el mercado. Y tenemos que estar atentos a este posible movimiento, a lo que pueda suceder. Llegados a este punto, estamos donde estamos y podemos ver una continuación arriba, un rebote a la baja, ¿no? Esto puede seguir rebotando hasta que salga para arriba o salga en dirección contraria, sea como sea, estaremos atentos a ello. Pero eso sería simplificar mucho. Obviamente tenemos que ir un poco más o centrar un poco más el tiro, ¿no? Así que quiero que tengáis varios niveles o varias zonas que creo que son muy relevantes en la cabeza. Una de esas zonas es el 3.877. Lo he movido un poquito respecto a las últimas semanas por este apoyo que dio aquí el precio la semana pasada y que nos ha dado pues una zona relevante, ¿no?, de apoyo. Pero en fin, es la misma zona que ya marcamos hace unos días. Ese nivel tan clave es el que ahora mismo está aguantando el S&P. Si el S&P pierde el 3.877, es muy probable que veamos un recorrido a la baja, porque en la parte inferior de este triángulo no hay suficiente volumen como para aguantar una caída volátil y vertical del precio, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener ese nivel súper vigilado. Es muy importante. Por arriba, por otro lado, tenemos otro nivel que ahora mismo se está trabajando, se está testando, que está en el... Vamos a ver, que lo voy a ajustar. Estaría ahí en el 4.061 aproximadamente. Ese nivel, como veis, también es un nivel muy relevante. El perfil de volumen de Pro Real Time nos está indicando que aquí hay una ineficiencia, hay un lugar de rechazo del precio, hay unos niveles de precio en los que, por lo que sea, compradores y vendedores no están de acuerdo y el precio tiene que subir o bajar rápidamente de esos niveles, ¿no? Esa zona en concreto, 4.061, ya ha sido en momentos previos desde mayo, ¿no? Ha sido soporte, ha sido resistencia, ha sido soporte y aquí también se ha roto y ha apoyado el precio para seguir cayendo. Por lo tanto, podemos estar en un nivel muy clave que ahora mismo, hace apenas
Bueno, pues de hecho este pasado viernes se comenzó a romper. Veremos si se acaba de romper con fuerza, si efectivamente hoy, como de momento parece, aunque de momento es muy pronto porque ni siquiera ha abierto el mercado americano, pero si hoy el precio acaba por romper, cerrar, mejor dicho, por encima de estos niveles, podríamos ver una continuación del precio rumbo a esta zona de resistencia, que vamos a acotar un poco más, porque según está el precio ahora, decimos la resistencia estaría, bueno, verticalmente a un 4% de subida, aunque como el precio si tenemos en cuenta el tiempo, ¿no? Pues ese porcentaje va cayendo, ¿no? Entre un 3 y un 4%, depende cuando llegue a esa zona. Pero vamos a acotar un poco más, porque si ajustamos esta directriz un poquito, vamos a hacerla un poquito más gruesa, ¿no? Vamos a copiarla y vamos a hacer una línea paralela, ¿no? Para hacerla un poquito más gruesa, tocando alguna zona clave, ¿no? O abarcando alguna zona clave más. Estamos abarcando este toque que parece muy importante. Fijaos cómo el precio subió, ¡pop!, tocó y continuó cayendo. Y estamos abarcando también este toque de aquí arriba, ¿no? Entonces, bueno, así definimos una directriz que es una zona realmente. Ya estamos hablando de una zona y no de un nivel únicamente. Vamos a acotar un poco más. Y si tenemos en cuenta la ruptura que se dio del mínimo del 24 de agosto, esta ruptura que se dio el viernes, hace un par de viernes, con verticalidad y con fuerza, esa gran caída, si tenemos en cuenta esa caída, podemos marcar una zona que sería una zona de oferta, que estaría en los últimos compradores antes de esa ruptura a la baja. Son niveles en los que muchos compradores han quedado atrapados. Si tenemos en cuenta toda esa zona, bueno, pues ya definimos un poco más, y en cuanto el precio empiece a entrar dentro de esa zona, podríamos ver una presión bajista. Por lo tanto, ¿qué me espero yo esta semana? Bueno, más allá de cuestiones macro, tenemos IPC y tenemos varias noticias esta semana de las que tenemos que estar atentos, obviamente, pero más allá de eso, que lo hablamos con Giancarlo Prisco aquí en el canal largo y tendido, pues ya sabéis que ese tipo de noticias pueden traer volatilidad y crear movimientos inesperados en cualquier sentido. Pero más allá de eso, si atendemos al propio análisis técnico, vemos que en cuanto el precio suba un poquito más, en cualquier momento podría comenzar a sentir la presión bajista, ¿no? Y en cualquier momento podría comenzar a caer. Por lo tanto, estamos en una zona en la que yo personalmente no compraría. Ya sabéis que yo no doy ningún tipo de recomendación de inversión, ni quiero ni puedo, porque para eso hay que tener una licencia, ¿no? Y yo no soy economista, pero bueno, yo personalmente no estaría comprando esta zona, ¿no? Así como sí que compramos este soporte, como ya hablamos la semana pasada, y ya compramos en ciertos niveles de este giro cuando hizo los mínimos crecientes en su momento. Yo aquí arriba no estaría comprando. Yo estaría esperando que ocurran dos cosas. Una, que se note esa presión bajista y el precio efectivamente comience a caer. En ese caso valoraríamos compras más abajo, en zona de soporte nuevamente. O que el precio efectivamente siga subiendo con mucha fuerza y acabe por romper toda esta zona. Si acaba por romper toda esa zona, en ese caso sí que podríamos ver una continuación alcista del precio en el S&P de cara a final de año, porque, como digo, este triángulo que se estrecha va a acabar por romper. Si rompe arriba, entonces podríamos buscar ese movimiento. Aún así tendría cuidado, porque es muy probable que antes de romper en una dirección, imaginaos que rompe el precio arriba, es probable que el precio lo que haga sea engañar, ¿no? De repente te hace un movimiento de ruptura abajo, se apoya aquí, por ejemplo, y entonces rompe arriba, ¿no? Muy típico. O si va a romper abajo, es probable que intente romper arriba, falle y entonces rompa abajo, ¿no? Son movimientos típicos del precio si atendemos a las manipulaciones de las que tantas veces hemos hablado aquí en el canal de Mi Trading en YouTube y también, por supuesto, en el curso de trading de mitrading.es.
Por lo tanto, precaución. Estamos en una situación bastante límite, bastante clave, ¿no? En el SP, y vamos a ver si acaba la semana que viene, podremos ver más, si acaba por atacar esta zona de resistencia o la pierde, ¿no? Y perdiendo el 4061 a la baja podríamos ya ver el recorrido opuesto, el recorrido a la baja, buscando toda esta directriz alcista y acabando por testear esta zona quizás, ¿no? Estaremos atentos. Lo que es cierto es que conforme va avanzando el triángulo hay menos, a ver si me explico, hay menos recorrido, ¿no? Ya aquí, cuando hicimos las últimas compras en esta zona de soporte, bueno, pues hemos visto un recorrido alcista. Yo estoy manteniendo una posición en Nasdaq y seguramente en cuanto vea algún tipo de fallo acabaré por cerrar, ¿no? Pero claro, cuando el precio, si vuelve a apoyarse aquí abajo, ya el recorrido es que es muy pequeñito, ¿no? Muy pequeñito. Entonces ahí ya es más interesante esperar que rompa arriba o abajo que hacer cualquier cosa, y más vale pues tener un poco de paciencia y esperar a ver una definición, ¿no?, del movimiento. El Nasdaq hoy no lo voy a tocar prácticamente porque la situación es muy similar y en fin, creo que no merece la pena ver niveles, porque al final estamos repitiéndonos. Bueno, simplemente ajustamos un poco esta directriz. Podríamos ajustarla de esta forma, con este último toque arriba, y podríamos hacer lo mismo, ¿no? Podríamos ensancharla un poquito para abarcar los niveles previos, que serían estos de aquí, ¿no? En torno a marzo, abril de 2022. Ya hemos ajustado, ¿no?, la directriz, nada más que eso, hemos ajustado la directriz. Si ajustamos también la zona de oferta, igual que hemos hecho en el SP, pues simplemente lo dejaríamos así y la explicación sería un poco la misma, ¿no? No habría mucho más que aportar aquí. Obviamente podríamos trazar una directriz alcista, pero ¿sabes qué ocurre? Que en el Nasdaq yo tengo dudas. Tengo dudas y aún no sé si esta directriz es así y se ha roto a la baja y se está testando, o si es así y abarca este mínimo realmente. Entonces no lo sé, por eso no la tengo marcada, porque no sé realmente esta directriz. Si se ha roto a la baja, aquí tampoco me ha demostrado que haya ningún tipo de reacción, ¿no?, con el soporte. Entonces no lo sé. Y por eso no la tengo marcada, porque estoy a la espera de acontecimientos. Pero lo que sí que te digo es lo mismo que decía en el SP. No es momento de comprar Nasdaq, porque aquí podemos esperar una reacción y podemos esperar un eventual movimiento a la baja, ¿no? Entonces, igual que tuvimos aquí. Entonces, paciencia. Por otro lado, si se rompe la directriz arriba, ya habrá tiempo de buscar un pullback para buscar un movimiento alcista de cara a final de año. De momento lo dejamos en stand-by y en cualquier caso en el canal voy actualizando prácticamente a diario en los directos apertura, que son aproximadamente a las 3 de la tarde de lunes a viernes. Ahí vamos viendo ya gráficos horarios que nos van a marcar niveles mucho más precisos, ¿vale? ¿Qué más quiero ver? Quiero ver el DAX, antes de irnos al oro y al crudo. Quiero ver el DAX, porque el DAX sí que nos está dejando un movimiento muy interesante y que tenemos que tener presente. Bueno, teníamos marcado el 12.892. Vemos como el 12.892 es un nivel que, bueno, no ha sido relevante. Obviamente, cuando marcamos niveles no podemos saber de antemano cuál es y cuál no es relevante. Pero bueno, viendo que se ha roto a la baja y se ha roto arriba, lo podemos eliminar. Teníamos marcado el 12.496, que, bueno, pues vemos que el precio efectivamente ha reaccionado y se ha dado la vuelta. Si queréis que marquemos esto igual, ¿no?, de una forma un poquito más amplia por abarcar todas las zonas, podríamos hacer lo mismo que hemos hecho antes, ¿no?, y marcar un par de líneas que abarquen desde estos mínimos del mes de julio hasta los mínimos que se acaban de dar, y abarcamos toda esta zona de soporte como una gran zona de soporte. En este caso sí que está más clara la directriz alcista que estaría marcando este movimiento, aunque sí que es cierto que la directriz aún no estaría confirmada. Ya sabéis que una directriz se confirma cuando el mínimo intermedio entre el punto intermedio entre dos mínimos o entre dos máximos, en este caso mínimos, es roto, ¿no? Entonces, cuando se rompa este máximo intermedio, que sería el máximo intermedio entre dos mínimos, se confirmaría la directriz, pero no sirve, ¿no? No sirve para tener en cuenta el recorrido que podemos ver en este
en este movimiento. Y desde luego nos sirve para tener en cuenta que si el precio se gira a la baja, esta podría ser una zona en la que podría encontrar compras nuevamente. Y nos sirve, aunque ahora lo voy a pintar, luego lo voy a borrar, ¿vale? Nos sirve porque si efectivamente este máximo intermedio se acaba por romper, podríamos formar este canal alcista y tendríamos una zona de llegada, ¿no? Que sería una u otra dependiendo de en qué momento llegue el precio ahí, ¿no? Pum. ¿Vale? La que sea. De momento lo voy a borrar para no liarnos con tantas líneas, pero sería algo que podríamos tener, o podríamos estar atentos a ellos o tener sobre la mesa como niveles de resistencia en caso de buscar ese tipo de movimiento alcista. Por ajustar un poco las zonas clave, el 13.270 sigue siendo un nivel bastante clave. Yo, viendo el movimiento del precio ahora está llegando allí y por eso no se ve tan claramente esa zona de reacción, está un poquito más arriba ahora, pero es normal, ¿no? Porque según el precio va llegando, va creando volumen en esos niveles de precio. En cualquier caso, si lo tenemos marcado en el 13.270, pues es un nivel que tenemos que mantener y ver si efectivamente, como decía con el SP, el precio acaba por cerrar en base diaria por encima de ese nivel o no. En caso de que cierre en base diaria por encima de ese nivel, podríamos ver un ataque, ¿no?, a la zona de resistencia. Igual que se dio aquí, ¿no? Aquí el precio estaba subiendo, cerró por encima, luego retrocedió por debajo, pero mantuvo la fuerza alcista y acabó por llegar. Ahora podríamos ver algo parecido, ¿no? Si cierra el día por aquí arriba, pues podríamos ver una continuación que nos dé un movimiento alcista. Pero lo que decía antes, al cerrarse y estrecharse el triángulo, el recorrido es pequeñito, así que tenemos que tener cuidado con estos movimientos. Así dejamos dibujado un poquito el DAX a nivel semanal, gráfico o velas diarias, ¿vale? Como digo, lo vamos ajustando a lo largo de la semana en los vídeos de cada día en un gráfico diario. De momento eso es lo que tendría marcado, eso es lo que tendría en cuenta. Y luego hay otra zona por arriba que podemos también tener presente, que sería otra forma de verlo, ¿no? Y al final nos iba a dar más o menos la misma zona. Si marcamos la directriz desde este máximo, 29 de marzo, y abarcamos los siguientes máximos decrecientes, sería el máximo del 6 de junio y el máximo del 17 de agosto, vamos a ensanchar y entonces encontraríamos toda esta zona. A mí me gusta más esta directriz, de hecho, que esta otra que la voy a eliminar, porque creo que son fases diferentes del mercado. Es decir, esta sería una fase, ¿vale? Y esta sería otra fase diferente de mercado. Por lo tanto, unir máximos de diferentes fases no creo que tenga sentido. O sea, digamos que este sell-off del mes de marzo es el que marca un poco la diferencia en Europa y en el DAX. Y ya marcó diferencia entre lo que había antes y lo que hay ahora. Por lo tanto, creo que tiene más sentido hacerlo de esta forma. Y visto de esta forma, pues al final el recorrido alcista sería un poquito más amplio, nos dejaría una zona, bueno, depende cuando llegue, ¿no? Pero entre el 13.900, 4.400 aproximadamente, 4.300, una gran zona en la que podríamos ver nuevamente un nuevo giro a la baja, ¿no? O sea que realmente tendría sentido mantener, si hemos comprado por aquí abajo, la posición larga hasta llegar a esta zona y aquí comenzar a deshacerla, porque va a ser cuando los grandes operadores van a comenzar a deshacer sus posiciones. ¿De acuerdo? Esa sería la estructura. Y ahora sí cerramos primero con el crudo y finalmente con el oro. El crudo, ¿en qué situación lo tenemos? Bueno, el crudo está rompiendo una zona o doble zona, porque sí que es verdad que la hemos pintado dos veces, voy a borrar una. Ahí está. Una zona que está en torno a los 86 dólares, ¿no? 85.4 lo tengo marcado aquí, podemos dejarlo ahí, más o menos. Yo en mis anotaciones lo tengo en el 86.32 exactamente. Así que si queréis lo vamos a desplazar un poquito y lo ajustamos. 86. Ahí sería aproximadamente. No hay mucha diferencia, obviamente. ¿Qué es lo importante que tenemos que ver aquí en este gráfico? Lo importante que tenemos que ver aquí en este gráfico
el gráfico del crudo respecto al dólar, respecto al euro, en este caso, es que, lo voy a limpiar un poquito, es que estamos rompiendo una estructura muy clave, ¿no? ¿Qué sería toda esta estructura? De aquí arriba. La estructura que se dio sobre los máximos de octubre de 2021. ¿Y por qué es relevante? Bueno, porque aquí tuvimos un rally espectacular del crudo, desde diciembre de 2021 hasta marzo de 2020, 6 de marzo de 2022, cuando dio el máximo. Estamos hablando de un rally de mínimo a máximo, ¿de cuánto fue? De un 106%, una auténtica barbaridad, ¿vale? Y el precio comenzó a moverse lateralmente en estos niveles por encima de los máximos anteriores, ¿no? Y ahora por primera vez se están perdiendo esos máximos. Este es el crudo respecto al euro, ¿vale? Habitualmente vemos en el canal el crudo respecto al dólar. No importa, el dibujo es exactamente el mismo. Y lo que tenemos que tener en cuenta en este gráfico es que perdida esta zona clave, el precio podría comenzar a moverse en el rango en el que se estaba moviendo antes de toda esta crisis del petróleo, que es este rango, aquí, ¿vale? ¿Veis la diferencia, no? Las dos zonas. Creo que es bastante relevante, ¿no? Bueno, pues si vamos a movernos dentro de este rango, ¿qué podemos esperar? O si hemos entrado, mejor dicho, dentro de este rango, ¿qué podemos esperar? Una continuación del movimiento bajista. Yo no me complicaría más. Hemos visto una aceleración en este movimiento de subida, con un buy-off aquí tremendo, ¿no? Un hype, ¿no? O sea, el tonto el último que compre, ¿no? Pues bueno, pues efectivamente aquí se compró y aquí el precio se agotó. Después de ese agotamiento que hemos visto máximos decrecientes, ¿vale? Un claro síntoma de debilidad del precio. Y después de estos máximos decrecientes hemos visto una continuación bajista o unos máximos decrecientes muy claros y muy verticales a partir de junio de 2022. Ahora se rompe y se entra en la zona inferior, en la zona en la que nos estábamos moviendo en 2020-2021, sobre todo 2021, y entonces tenemos que buscar una continuación a la baja. ¿Hasta dónde? Bueno, yo tengo una zona que puede ser bastante clave, que es esta directriz alcista. Vamos a ensancharla nuevamente para que abarque todos los puntos de soporte o todos los toques, y ahí estaría marcando la zona de soporte. Estamos hablando de que el crudo desde los niveles actuales podría caer entre un 15 y un 20%. No está nada mal, ¿eh? Vamos a vigilar con atención al crudo. Y acabamos con el oro, que está, como decía, en una situación bastante clave, en una zona de soporte que me parece muy, muy relevante. ¿Cómo podemos verla? Podemos verla si tenemos o si atendemos a nuestro gráfico y vigilamos, ¿no?, los mínimos que se están dando en esta zona. Podemos marcarlo nuevamente como una zona o como una doble zona, ¿no? Una doble zona no, sería una zona, ¿no?, marcada por dos niveles que podríamos marcar perfectamente así, ¿no?, de esta forma, entre el 1667 y el 1688, ¿vale? Esos serían los niveles del euro del oro respecto al euro, en este caso, ¿vale? Si vamos a un gráfico un poco mayor, si queréis, podemos ver una zona que me parece muy, muy, muy relevante, que es este nivel, que es el 1655 a nivel semanal, ¿no? Este es el soporte que nos marca el precio del crudo desde 2020. Después del COVID, después del inicio del COVID, el precio rompió ahí arriba. El precio del oro. El oro rompió allá arriba y se estuvo moviendo en toda esa zona sobre los 1.655 euros en este caso. Todo este rango amplísimo, ¿no?, pues si se rompe a la baja, nos podría desencadenar un movimiento
bastante potente, ¿no? Bastante grande. ¿Hasta dónde? Vamos a analizar la siguiente zona. Vemos como tenemos una siguiente zona de soporte muy relevante que se marca en el 1444. Esta es una caída limpia. Aquí no hay soportes. Esta es una caída absolutamente limpia. Si el precio del oro rompe el 1.655 en euros, ¿vale? Podría caer un 12% de forma limpia. De forma limpia. En dólares sería 1.687 dólares, ¿vale? Ya veis que no hay mucha diferencia. El dibujo es prácticamente igual. Y ese sería el recorrido que podría hacer el precio sin ningún tipo de problema. Así que cuidado a las caídas de oro y de crudo, porque sería un poco el titular, ¿no?, de esta semana en este vídeo. Como digo, diariamente iremos actualizando los niveles de la mayoría de activos, además en un directo, que es el directo de apertura, 3 de la tarde hora de Madrid, y además al ser en directo, con el chat abierto, podéis hacer cualquier tipo de consulta o vemos cualquier tipo de gráfico que os apetezca que veamos, ¿vale? Pero de esta forma, en este vídeo de lunes, como es habitual, tenemos la visión general de lo que nos marca el mercado en esos gráficos más grandes, gráficos diarios. Como siempre con IG y con Pro Real Time, ya veis que es una gozada, una maravilla de aplicación. Yo la utilizo para graficar todos los días y me parece maravillosa. Os animo a utilizarla de forma gratuita con vuestro trading activo con IG. El enlace aquí debajo en la descripción. Y además, ya digo, tenéis la garantía de que, como sabéis, yo no ofrezco o no recomiendo cualquier cosa. Así que aquí lo dejamos por esta semana. Estamos de vuelta la semana que viene junto a IG en este repaso semanal. Hasta entonces, Alberto Lezaun, un gusto. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengáis un fantástico lunes. Adiós.